El día de hoy voy a continuar con la cuarta parte de la serie El Camino de Regreso a Dios. En semanas pasadas hemos estado hablando de diferentes momentos y vamos un poquito con la historia, brincándonos grandes partes, pero momentos en el que Dios habla con su pueblo en el Antiguo Testamento. Habla con Israel. Y si me ponen la primera imagen, la semana pasada, las últimas 2 semanas hemos hablado de cómo después de Salomón el reino se dividió en dos. Israel se dividió en dos. Ambos tenían su profeta, ambos desobedecieron a Dios en áreas que ya hemos hablado, no voy a repetirlas, y ambos desobedecieron a Dios y cayeron en juicio de parte de Dios. ¿Qué es esto? Llegó otro pueblo y los conquistó, y Jerusalén fue destruida, las ciudades fueron destruidas y fue llevado el pueblo al exilio. Fueron llevados lejos de Jerusalén, tanto el reino del norte a Asiria y el reino del sur a Babilonia. Pasaron 70 años en el exilio, el reino del sur, cuando comienza el retorno a Jerusalén. Veíamos la semana pasada que el retorno se dio en 3 etapas: se reconstruyó el templo, se restauró la espiritualidad y por último con Nehemías comenzaron la construcción de las murallas alrededor de la ciudad de Israel. Y algo que vimos y que tenemos que recordar, que yo quiero que guardes en tu corazón porque es parte central de lo que hoy te voy a hablar, es lo siguiente: nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida revela el concepto de Dios que yo tengo. Mi estilo de vida revela el concepto que yo tengo de Dios. Esto es algo muy profundo que espero podamos desmenuzar el día de hoy. Vemos que durante este retorno, en esta tercera etapa, Dios, donde está Nehemías restaurando los muros, Dios levanta un profeta, el profeta Nehemías. La semana pasada hablábamos un poquito de lo que el profeta Nehemías habló de parte de Dios para el pueblo, la palabra que Dios tenía para el templo en ese momento. Vimos en Malaquías 1 la semana pasada que Dios le reclama al pueblo y le dice: ustedes me han deshonrado. Y ellos le preguntan: ¿cómo te deshonramos? Y todo esto termina Dios diciéndoles: ustedes me menosprecian, me desprecian al ofrecerme una adoración corrupta. Y eso es lo que vimos la semana pasada, que presentaban ante el altar, en vez de presentar un animal perfecto como Dios lo pedía, presentaban lo que ya no querían: animales cojos, ciegos. Entonces vemos que Dios dice: esto no está bien. ¿Qué quiere decir esto? Dios les estaba diciendo: ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Ustedes me ofrecen lo que les sobra, lo que ya no les sirve. Veíamos que adoración es nuestro estilo de vida, nuestras palabras y nuestras acciones, y cómo ambas expresan honor y gloria al Señor. El estilo de vida. Luego Malaquías 2 habla acerca de la inmoralidad sexual, y llegamos a Malaquías 3, donde Dios presenta un tercer reclamo, si lo podemos ver así, ante el pueblo de Israel. ¿Estás conmigo? Malaquías 3, versículo 6. Y yo quiero desmenuzarte este primer versículo, esos primeros versículos que vamos a leer, el 6 y el 7, porque son claves para que entiendas lo que Dios quería decirles en algo que se ha enseñado incorrectamente en la iglesia. ¿Estás conmigo? Vamos a darle pues. Comienza diciendo, fíjate lo primero que dice Dios. Dice: yo soy el Señor. Comienza como diciéndoles: a lo mejor a ustedes se les olvidó quién soy. Ustedes actúan como si ustedes no supieran quién soy yo, pero yo les quiero decir que yo soy el Señor. Esta declaración tan poderosa: yo soy el Señor. Estaba diciéndoles: no importa el concepto que ustedes tengan de mí,
No importa lo que ustedes piensen que yo soy el Señor. Más allá del concepto que ustedes tienen de mí. Fíjate qué más dice. Dice, yo soy el Señor y no cambio. Les dice, yo soy inmutable. Yo no cambio. Les está diciendo, yo soy el mismo ayer, hoy y lo seré por siempre. Y me hace recordar Éxodo 34:6, que vimos toda una serie de quién es Dios. Dice, pasando delante de Moisés, el Señor, dice, proclamó Dios, el Señor, Dios compasivo, misericordioso, lento para la ira, grande en amor y grande en fidelidad. Estaba haciendo esta declaración tan poderosa. Estaba diciendo, yo soy el Señor y no cambio. Y en la mente de ellos estaba esta parte de la ley donde decía, Él es misericordioso, Él es amoroso, Él es lleno de misericordia y fidelidad. Estaba hablándoles de su carácter. Estaba diciéndoles, yo soy el mismo. Ustedes tienen que entender, yo no soy la creación de sus mentes. Yo soy el Señor. Era lo que Dios estaba diciendo. Y luego les dice, pero ustedes, descendientes de Jacob, ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Les está diciendo, yo soy Dios. Yo no cambio, y gracias a que yo no cambio, a que yo soy misericordioso, ustedes no han sido destruidos. Les está diciendo, ustedes han hecho lo suficiente para que caiga mi ira sobre ustedes. Si leyéramos un poquito más adelante de Malaquías 3, el versículo 13, fíjate lo que dice Dios. Ustedes han dicho cosas terribles de mí, dice el Señor. Esto les estaba reclamando Dios. Ustedes no nomás hablan mal entre ustedes, ustedes hablan cosas terribles de mí. Y les dice, gracias a que yo soy misericordioso no han sido consumidos. Versículo 7, desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Tiene un caso en contra de ellos. Y luego, fíjate cómo termina. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Dios les está diciendo, su corazón está tan lejano a mí, vuelvan. Y ellos dicen, espérate Dios, si nosotros aquí estamos, ¿cómo que volvamos si nunca nos hemos ido? Esto revela que el pueblo estaba totalmente cegado, no entendían. Ellos pensaban que ellos podían comportarse como quisieran y no habría consecuencias. Ellos pensaban que ellos podían hacer su vida como a ellos mejor les pareciera. Y mientras ellos llevaran un animalito todo cojo para enseñárselo, a dárselo al Señor, eso era suficiente. Por eso le preguntan, ¿cómo podemos volver si nunca nos fuimos? Había un desprecio a la palabra de Dios. Fíjate bien. Había no nomás una desobediencia, sino un desprecio a la palabra de Dios. En pocas palabras, ellos no entendían lo que sus acciones hacían en el corazón de Dios. Ellos no lo entendían. ¿Cómo podemos volver si nunca nos fuimos? Aquí estamos. Pero la realidad es que estaban lejanos. Y fíjate, aquí es donde entra el tercer reclamo de Dios para el pueblo de Israel. Malaquías, siguiente versículo, versículo 8 del capítulo 3. Un versículo muy famoso. Y le dice Dios, ¿acaso roba el ser humano a Dios? Y yo creo que antes de que el pueblo contestara, Dios les contesta, pues ustedes me han robado. Porque si los dejaba contestar, ellos hubieran dicho, no, ¿cómo? Les dice, ustedes me han robado. Y muchos de ustedes están diciendo, uy, va a hablar del dinero. Si recuerdan mi oración del inicio, yo no quiero que nada te robe de recibir lo que hoy quiero hablarte de parte de Dios.
Dice, y todavía preguntan, pues ¿en qué te robamos? Y Dios responde claramente, en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. No dejó lugar a duda. Dejó bien claro, ustedes me están robando, están en desobediencia y la desobediencia causa que se salgan de mi bendición. Y cuando tú te sales de la bendición, estás en maldición. Entonces está diciendo, ustedes me han robado con las ofrendas. Y luego fíjate el versículo 10 lo que dice. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y fíjate qué promesa, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y luego todavía Dios les dice, inténtenlo, pónganme a prueba. Increíble. ¿Les parece si hablamos un ratito de los diezmos? Vamos a hablar de los diezmos. Vamos a hablar de los diezmos. ¿Qué son los diezmos? Para entender qué son los diezmos, tenemos que entender que Dios hace un pacto con Israel. Dios hace un pacto ¿con quién? Con Israel, su pueblo, la descendencia de Jacob. Y les dice lo siguiente: la tierra va a responder con abundancia o con escasez según la fidelidad de ustedes. En pocas palabras, si el pueblo era fiel a Dios, Dios respondía ¿cómo? Con abundancia. Si el pueblo era infiel a Dios, habría escasez. Así de sencillo. Era tan sencillo lo que Dios les había dicho. Dios les promete abundancia, bienestar, prominencia entre las naciones a cambio de una sola cosa: su obediencia. Si ustedes me obedecen, las ventanas de los cielos están abiertas para ustedes. Pero si ustedes no me obedecen, les va a ir como les ha ido. Así de sencillo, versículo 11. Fíjate la promesa que les hace: sus cosechas, o sea, el producto de su trabajo, serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Qué increíble, ¿verdad? Y aquí es donde muchos predicadores dicen: ¿cuántos toman esta palabra? Y todos decimos amén. ¿Sabes qué es lo malo? Que nosotros no estamos bajo ese pacto. Nosotros, te lo pongo en palabras más simples y planas, esto no aplica para nosotros. Porque esta promesa fue dada para el pueblo ¿de quién? De Israel. Fue dada al pueblo de Israel. Entonces, realmente a nosotros no nos aplica. Hoy vamos a aprender, te voy a tratar de explicar todo esto acerca de los diezmos. Esto no aplica a nosotros, pero no nos deja una gran verdad. La obediencia trae bendiciones. Obedecer la palabra de Dios, ese es el gran principio que hay detrás de los diezmos. Esas bendiciones pueden ser materiales o pueden ser espirituales, esas las determina Dios. También entendemos, la desobediencia trae consecuencias naturales. Eso lo sabemos porque en nuestra vida natural la enfrentamos. Cuando obedecemos las leyes somos bendecidos, cuando les desobedecemos somos castigados, ¿no es cierto? Leyes humanas también es en lo espiritual. Ahora, tengo que hacer una aclaración. Cuando la obediencia trae bendición, esa bendición no es como que Dios me debe algo, sino que es algo en lo que Dios se deleita bendecirme. En otras palabras, cuando yo obedezco a Dios, Dios no tiene una libretita donde dice: me obedeció 3 veces, le debo 3 bendiciones a Jorge. Carlos me obedeció 2 veces, Carlos,
te debo 2. Dios no es así. Dios se deleita en bendecir a su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que Él ve tu obediencia y Él abre las ventanas de los cielos para derramar en bendición, en abundancia. Aquí está el gran problema. De hecho, hoy pregunté quién recogía la ofrenda para que no fueran a utilizar este versículo. Porque es un versículo que se utiliza mucho para pedir, para de alguna manera medio torcernos la mano para dar. Dice el versículo Malaquías 3:12, ¿le ha robado a Dios? Me han robado en las ofrendas y los diezmos. Este versículo ha sido usado por predicadores del evangelio de la prosperidad. Son esta rama que enseña que si tú le das a Dios, Él está obligado a bendecirte. Que si tú pactas con Dios y traes, hay gente que trae dinero al altar cuando están pactando la palabra, pero no hay obediencia. Son esta rama que dice que si tú le das $1, el Señor te devuelve 2. Porque ya estábamos juzgando a otras denominaciones, pero algunos de nosotros venimos y cantamos esa creciendo. Enseñanzas incorrectas de la palabra del Señor, donde es bendición por bendición. Otros han predicado como si fuéramos del pacto de Israel, donde lo que Dios le habló al pueblo de Israel nos corresponde a nosotros, y no es así en todos los casos. Tenemos que estudiar correctamente la palabra de Dios. John Piper, un gran teólogo y maestro, escribió lo siguiente: Dios ordenó los sacrificios del Antiguo Testamento, pero las ofrendas, fíjate bien esto, dejan de ser obediencia cuando éstas sirven para cubrir mi rebelión. En otras palabras, a veces ofrendamos a Dios estando en obediencia, y entonces yo me siento más tranquilo porque ya le di a Dios y entonces ya lo calmé y entonces me va a ir bien en estos días. Hoy quiero decirte, Dios no está interesado en nuestro dinero, perdón. Él está interesado en nuestro corazón. Y es algo que tenemos que comenzar a entender. Entonces, para entender lo que es el diezmo, vamos a ver lo que era el diezmo en el Antiguo Testamento. ¿Están aquí? Recuerda, Dios no necesita tu dinero. Hoy no voy a pedir otra ofrenda, no, nada, ni te voy a torcer el brazo para nada. El Antiguo Testamento enseñaba 3 usos del diezmo, o 3 maneras de diezmar. Todas eran para el beneficio del pueblo. Ninguna era para Dios directamente, era para el beneficio de la misma gente. Fíjate bien, número 1, habla en Números 18. Era el diezmo para sustentar a los levitas. De las 12 tribus, Dios escogió una tribu, la de Leví. Y escogió a la tribu de Leví para que ellos atendieran al templo. Ustedes les dijeron a la tribu de Leví, Dios, ustedes no se van a dedicar al campo, ustedes no se van a dedicar a nada. Ustedes se van a dedicar a atender el templo y a ministrar a las personas. Eran los levitas. Entonces, ellos no trabajaban para atender el templo, y Dios le dijo al pueblo, todo el pueblo tiene que dar el 10% a los levitas, porque ellos se dedican a atenderlo a ustedes. Leí en un comentario bíblico la importancia de los levitas. Fíjate bien, si los levitas no eran sustentados con el diezmo, al final el pueblo terminaría sufriendo. Terminarían sufriendo como nación, porque ellos no contarían con el servicio a Dios ni el favor de Dios. En pocas palabras, si no hubiera alguien que los estuviera ministrando, poco a poco se alejarían aún más de Dios y el favor de Dios se perdería. Entonces el primer tipo de diezmo era para eso. Número 2, Deuteronomio 14. El diezmo para la manutención del templo, que es el que está hablando Malaquías 3. Si te fijas, dice, traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento. ¿En dónde? En mi casa. Estaba hablando de esa clase de diezmo. Número 3, era el diezmo que se ofrecía cada 3 años con el propósito de suplir necesidades de las personas. Entonces, debemos concluir esto. El diezmo no es para satisfacer una necesidad propia, sino que era una
prueba de la lealtad del pueblo de Dios. Lo que estamos diciendo es que el diezmo, reflejaba cuánto el pueblo, aquí está lo importante, no te me pierdas. El diezmo reflejaba cuánto el pueblo estaba dispuesto a confiar en Dios para dar con generosidad, descansando en que Él de todos modos iba a proveer. Era una prueba de la fidelidad y del concepto que ellos tenían de Dios, diciendo: yo doy porque yo sé que mi Dios es tan grande que Él va a proveer. Su infidelidad, por otro lado, al diezmar, creo que está ahí la imagen si me la ponen, su infidelidad al diezmar ponía en manifiesto su incredulidad a la fidelidad de Dios. No te pierdas esto. En pocas palabras, el diezmo en el Antiguo Testamento ponía en evidencia si el pueblo confiaba o no confiaba en Dios. Así. Era lo que les decía. ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿Un concepto pequeñito o realmente el Dios todopoderoso que todo lo puede? Recordemos cómo iniciamos esta plática. Nuestro estilo de vida revela qué concepto tengo de Dios. La manera en que vivo mi vida, las decisiones que tomo, revelan el concepto que yo tengo de Dios. El libro de Malaquías revela claramente que el problema no era tan solo la infidelidad financiera, sino era la pobreza espiritual. Ponme mucha atención. No se trataba del dinero. El dinero era algo que reflejaba un problema mucho mayor. El problema de la pobreza espiritual de las personas. El pueblo se sentía inseguro de ofrendar. Vamos a Malaquías. Se sentían inseguros de ofrendar porque pensaban: ¿y qué si no me alcanza? ¿Lo has pensado? Es que si doy, no me va a alcanzar. Esto mismo era lo que pensaba el pueblo de Israel al que Dios le habló. Le estaba diciendo: es que ustedes no me dan porque ustedes dicen: es que no me va a alcanzar. Israel, fíjate lo que estaba sucediendo. Estaba juzgando a Dios de acuerdo al concepto que ellos tenían de Dios. En otra manera, lo juzgaban de acuerdo al Dios que habían formado en su mente. Y esa es la manera en la que tú y yo muchas veces juzgamos a Dios. Tú y yo, cada uno de los que estamos aquí, tenemos un concepto de quién es Dios y cómo es Dios. Y vivimos nuestra vida de acuerdo a eso. Damos, somos generosos o no lo somos, de acuerdo a ese concepto que tenemos de Dios. Vamos a ver ahora lo que es el diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Están conmigo? Ya hablamos de lo que era el Antiguo Testamento. Nosotros no estamos bajo ese pacto. Vamos a ver qué dice la Biblia del diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Estás listo? El Nuevo Testamento no habla del diezmo. Todos ustedes han visto un video en las redes, o muchos, hablando de esto. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos lo han visto? Levanten su mano, confiésense en este momento. Voy a hacer un exorcismo. La realidad es que el Nuevo Testamento, Jesús hace una mención, pero tienes que leer todo el contexto del diezmo. Y muchos están ahorita pensando: lo sabía, qué bueno que nunca di. No, pero o muchos están arrepentidos: híjole, todo lo que me hubiera ahorrado. La realidad es que el Nuevo Testamento no lo habla. Vamos a ver de qué habla el Nuevo Testamento. ¿Están conmigo? El Nuevo Testamento tiene el mismo principio del Antiguo, el principio de la generosidad. Y yo busqué 4 características de la generosidad en el Nuevo Testamento, que quiero dártelas rápidamente. Número 1, Dios nos llama a dar proporcionalmente.
Fíjate lo que dice, 2 Corintios 8-12. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y fíjate la segunda parte, dice, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Tienen que dar en proporción a lo bendecido que son. Si tú quieres un ejemplo de Jesús mismo, Jesús y la viuda se puso a ver cuánto echaban al alfolí. Y los estaba viendo, y llegó un hombre rico y echó mucho dinero, y echó una viuda pobre y echó 2 moneditas. Y Jesús confronta al hombre rico y le dice, esta mujer dio más que tú. Y el otro, ¿cómo? Dijo, porque ella dio todo lo que tenía, y tú das de lo que te sobra. El ser generoso es dar proporcionalmente a lo que Dios me ha bendecido. Por eso el 10% fue un parámetro y sigue siendo un parámetro o punto de partida para ser generoso. Pero Dios dice, da según lo que tienes. Número 2, nos invita a dar voluntariamente y no por obligación. Ese mismo versículo comienza diciendo, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. La otra versión dice con alegría. Reina Valera dice con gozo. 2 Corintios 9-7 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da, ¿cómo? Con alegría. Lo cual te quiero decir algo desde el fondo de mi corazón, como tu pastor. Si das por obligación o porque tu vieja te dice, si no te va como en feria, no des. No estoy jugando. Es mejor no dar. La Biblia lo enseña, no lo estoy diciendo yo. Si das por obligación, no lo des. Dios no necesita tu dinero. Dios tiene 1000 maneras de proveer para su pueblo y para su iglesia. Número 3, nos llama a dar generosamente. 2 Corintios 9:6 dice, recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. ¿Sabes qué es esto? Este es un llamado a decirte, si tú quieres una cosecha abundante en tu vida, siembra. Siembra abundantemente. Número 4, nos revela que la falta de recursos no es excusa para no dar. El diezmo en el Nuevo Testamento nos llama a dar proporcionalmente, a dar con alegría, a dar generosamente y a no poner de pretexto el no tengo para dejar de dar. Fíjate lo que le pasó a Pablo en Corintios 8:1-3. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia estaban en el hoyo. Les está diciendo, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones. Y no nomás eso, encima de todo son, ¿qué tan pobres? Muy pobres. Pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual desbordó la alegría en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Está diciendo, pónganme los 4 puntos, eso es lo que es ser generoso. Esa es la generosidad. Ahora, ¿podemos ser honestos aquí? Si somos honestos, muchos hijos de Dios consideramos que 10% es demasiado. Yo me apunto en eso por años. Yo consideraba que darle a Dios el 10%, ay, es mucho. Ay. Y cuando me suben el sueldo, ¡ay, es más! ¡Ay! Como que sí duele. Y yo decía, es que soy codo, ¿verdad?
Ni modo. Pero la realidad, y es aquí donde quiero que pongas mucha atención, mi falta de generosidad revela un problema mucho mayor. Fíjate bien lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Dice, por lo tanto, hermanos, está hablándole al pueblo de Cristo, tomando en cuenta la misericordia de Dios, toma en cuenta, está diciendo, pon atención, cuantifica en tu mente qué tanta misericordia Dios ha tenido sobre ti, qué tanta gracia ha tenido sobre ti, tómalo en cuenta. Considéralo, considera qué tan bueno ha sido el Señor, qué tan maravilloso, del lugar donde te sacó. ¿Dónde estarías si no fuera por Él? ¿Qué estarías viviendo si no fuera por Él? Está diciendo Pablo, toma en cuenta todo lo que Dios ha hecho. Dice, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, o sea, eso que Dios hizo se transfiere en una adoración espiritual, ofrezca, y aquí viene, su cuerpo, todo lo que es, todo lo que tiene, todo dice, como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y luego sigue diciendo, no se amolden al mundo actual. No te dejes llevar por el anhelo de acumular del mundo actual, dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y luego dice, así será la manera donde van a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Está diciendo, tienes que poner atención a la adoración que estás dándole a Dios con todo lo que eres. En el Nuevo Testamento no es tanto el problema de que fallaron al darle un 10%, porque Dios ya no lo pidió, el 10% de sus ingresos, sino que no han ofrendado a Dios toda su vida, todo lo que tienen y todo lo que son. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo? Cristo no vino a eliminar nuestra responsabilidad. Murió por nosotros, nos hizo hijos, nos adoptó, nos dio al Espíritu Santo y subió la barra. Antes les decía, si tú te acostabas con una mujer que no era tu esposa, era fornicación, era adulterio, pero ahora, si la ves, estás pecando ya. Todo le pertenece a Dios. Hoy quiero decirte, Dios no promete prosperarte materialmente si eres generoso. Dios no está diciendo, si me das, entonces yo les voy a dar mucho más. No. En el contexto del Nuevo Testamento, Dios dice, yo ya les di todo lo que necesitan. Les di a Cristo, mora dentro de ustedes y Él es la plenitud de ustedes. Ese es el evangelio. Entonces, lo que hoy te quiero platicar y dejar en el corazón es este sensor. La plática de hoy se llama el sensor en tu corazón. Porque Dios puso un sensor en tu corazón y en el mío. ¿Cuántos han visto el sensor en un carro? Ese que ignoras. Pónganme ahí la imagen del sensor. Se enciende un poquito y no pasa nada, así aguanta. A mí a cada rato se me enciende uno y es culpa de nuestras calles de Ciudad Juárez, pero Escoyer, si lo estás viendo. Pero es el de las llantas, ¿no es cierto? Trae baja la llanta y se enciende otra vez. Papá, se encendió el sensor. Mariana me habla. Es un problema con nuestros hoyos, ¿verdad? Ese sensor lo que te está diciendo es peligro. Detente. Está mandando el carro una señal de que si tú sigues manejando hay peligro de que tengas un accidente, porque una llanta baja puede causar hasta que te voltees. Y te está diciendo, hey, pon atención. Pon atención. Necesitas revisar si hay una fuga, taparla y volver a echarle aire a la llanta para que sigas funcionando. Bueno, esta plática, te lo digo de mi corazón, no es para llamarte a que des más. No es para que te sientas mal si no has diezmado.
Yo no te voy a decir, estás reteniendo bendición para tu casa. Yo hoy te voy a decir que el problema es mucho mayor que robarte a ti mismo. Porque este sensor en tu corazón de no ser generoso indica dos grandes problemas del cristiano, que son terribles, que es lo que Dios quería mostrar en Malaquías. Número uno, que tienes un concepto equivocado de Dios. Quiere decir que tú has formado tu concepto de Dios y es al Dios que estás adorando. Y número dos, que te estás alejando o ya estás lejos de Él. Cuando este sensor se enciende, te tienes que detener y pararte. El libro de Malaquías hace estas tres llamadas. Les está diciendo, ustedes están adorando con una adoración corrompida, están viviendo inmoralidad sexual porque están dejando a su matrimonio. Y número tres, me están robando al no darme con generosidad. Es lo que Dios estaba diciendo, diezmos y ofrendas. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Jesús en Mateo 6:21 dijo una frase que utilizamos cuando hablamos del diezmo y del dar: donde esté tu tesoro, ¿qué cosa? Ahí también están los anhelos, los deseos de tu corazón. El ser humano tiene muchos tesoros. Hemos enfocado esa plática del tesoro al dinero. Pero la realidad es que el ser humano tiene muchos tesoros, no nomás el dinero. Como seres humanos, algo que Jesús habló más que nada fue el dinero, porque es algo muy cercano a nuestro cuerpo, es un tesoro. Y está diciendo la Biblia, si tú lees unos versículos antes, que todos tenemos tesoros en la vida. El dinero puede ser uno de ellos. La familia. Ay, mi familia, no, este es mi tesoro. Un deporte, un hobby, el placer, las pertenencias. Todos tenemos tesoros y sabes, esos tesoros los guardamos en nuestro corazón, un cofre del tesoro invisible. Y ahí tenemos nuestros tesoros. Y la Biblia dice, Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Vamos a leer. Todo esto es mi tesoro. Y de acuerdo a la concepción, el concepto que yo tengo de Dios, yo decido si pongo mi tesoro en Él o en mí. Fíjate lo que dijo Jesús antes de decir eso. Versículo 19, Mateo 6. Dijo, no almacenes. ¿Qué dice? ¿Tesoro o tesoros? Porque todos almacenamos tesoros. Dijo, no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde la polilla, o sea, se va a podrir y se va a acabar y el óxido los destruye. Y donde los ladrones entran ni los roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no lo pueden destruir, los ladrones no entran a robar. Está diciendo, tú tienes dos opciones: poner lo que más amas en la tierra. Oh, es que yo sé cómo se maneja el dinero, es que yo sé cómo manejar a mi familia. O puedes decir, todos mis tesoros, Señor, te los doy a ti. Hemos malentendido pensando que puedo dejarle mi familia a Dios y mis hobbies, pero mi dinero y mis posesiones, esos los manejo yo. Eso no dice la Biblia. Tus tesoros los pones en un lugar. Y este cofre, que es tu corazón, se lo entregas a Dios o lo siembras aquí. El gran problema es que cuando tú y yo tenemos un mal concepto de Dios o estamos lejos de Él, es muy difícil yo decirle a Dios, toma Dios, aquí está mi tesoro.
Porque nuestra mente, fíjate cómo funciona. Dios me pide que sea generoso. Y voy a dar mi diezmo y voy a bendecir a alguien. Pero mi mente, mi tesoro, comienza a decir, es que no me va a alcanzar. No, ¿sabes qué, Dios? No te puedo dar el 10%, ni el 11%, ni el 15%. No te puedo dar hoy. Te voy a dar una propina, porque es lo que me alcanza. Cuando tú le dices a Dios, es que no sé si me va a alcanzar, ¿sabes qué es lo que realmente está expresando espiritualmente? La acción de retener. Está diciendo, es que realmente Dios no es tan grande como para proveerme. Yo soy mejor en las matemáticas. Es que mira, si yo hago cuentas no me alcanza, Dios. Y tú ni modo que o sea, tú me lo vas a aparecer y me vas a dar. Oh, si yo te contara testimonios. Si yo te contara lo que he vivido después de ser una persona agarrada y egoísta que pensaba solo en mí. Lo que estás diciendo, Él no sé si me va a proveer, entonces mejor yo guardo esto. ¿O qué cuando piensas, no, es que me costó mucho dinero ganarlo? Trabajé toda la semana, el sudor de mi frente por horas. ¿Sabes qué estás diciendo? Él no es digno realmente de todo lo que soy. Si no es digno de mi dinero, mucho menos va a ser digno de tener mi vida completa, mis placeres, mi dinero, mis hobbies. Todo lo que hacemos y cada decisión que tomamos refleja la clase de Dios que tenemos. Quiero terminar regresando al pueblo de Israel en Malaquías 3. Fíjate lo que les dice Dios, el siguiente versículo, después de decirles, yo voy a abrir y ustedes van a ser la nación más bendecida. Todos van a decir, ¡wow! Les dice Dios, pero ustedes han dicho cosas terribles de mí. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? ¿Nosotros hablar mal de ti, Dios? No. Y fíjate lo que Dios menciona como hablar cosas terribles de Dios. ¿Están listos? Versículo 14. Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Para qué servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? ¿De qué sirve? De ahora, y fíjate lo que dicen, están diciendo, lo que están diciendo es, ay no, es que no vale la pena desgastarme en Dios, no vale la pena entregarle mi todo a Dios, no vale la pena arrepentirme de mis pecados, no vale la pena cambiar mi manera de vivir. Y dice el versículo 15, de ahora en adelante, fíjate lo que dijeron, llamaremos bendito, no a lo que tú dices que es bendito, sino bendito al arrogante. ¿No es algo que hacemos? Aquel que vemos mejor vestido y, qué bendecido es. Llamaremos bendito al arrogante. Pues los que hacen la maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. ¿Cuántos aquí no levanten la mano? ¿Cuántos de aquí no hemos pensado? Aquel que vive peor, que tranza, que roba, mira todo lo que tiene, trae un camionetón, se pudo comprar una casa. No, hombre, y ni diezma. Y ahí estoy yo dando mi 6%, bueno, 3%. ¿Sí o no así es como pensamos? A veces nos comparamos con otros y confundimos lo que es la verdadera bendición. ¿Sabes qué tenía el pueblo? Un corazón endurecido. ¿Sabes? Mi oración el día de hoy es que Dios te permita ver el sensor de tu corazón. Dios nos llama a ser generosos. Dios confronta al pueblo y les dice, no tan solo me adoran con lo que les sobra, no tan solo tienen inmoralidad sexual dentro de sus casas,
sino que el sensor que les indica que se están alejando de Dios es que tienen un concepto erróneo de mí. Por eso no pueden ser generosos. Por muchos años yo fui una persona que batallaba para darle propina al que iba saliendo, que si podía no dejaba al mesero, que batallaba para bendecir a otros que no fuera mi familia cercana, que batallaba para dar a la iglesia. Y Dios me tuvo que llevar por un quebrantamiento donde quedé endeudado hasta el tope y ganaba bien y yo no entendía qué era lo que sucedía. Era cuando iba creciendo en lo laboral y era cuando más problemas económicos tenía. Pero yo tuve una esposa que siempre me dijo, vamos a darle a Dios, vamos a ser generosos. Llegó un punto en el que le dejé de dar dinero porque ella le daba y luego le decía, ¿y dónde está el dinero? Es que le di a fulanita y necesitaba. Y yo me molestaba. Y no entendía que era ahí por donde Dios me bendecía. Y cuando lo entendí, mi vida cambió a tal manera. Yo quiero terminar diciéndote qué te dice el sensor en tu corazón. ¿Eres una persona generosa o no? ¿Qué clase de Dios has formado en tu mente? ¿Uno que no puede proveer unos pesos? ¿Uno que no puede darte más allá de lo que puedes pensar o imaginar? ¿Uno que no puede abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición? ¿Estás tan agradecido con Dios por su bondad que le das con alegría? ¿O te pesa dar? Cuestionas, racionalizas, pospones el darle a Dios lo que es de Dios. ¿Sabes? Este es el indicador más fuerte que hay. El indicador me dice, este sensor me dice, tienes un concepto equivocado de Dios. Estás siguiendo a un Dios que tú creaste en tu mente. Uno que no es poderoso. Uno que no puede guardarte. Uno que no puede librarte. Pero mi Dios es el Dios de la Biblia, que todo lo puede, que todo lo es. Un Dios santo, glorioso y digno. Un Jehová proveedor, Jehová Jireh. Un Dios que puede darme más allá de lo que aún yo puedo imaginar o pedir. Hoy Dios te dice, regresa a mí. Quiero terminar leyéndote los primeros versículos que leímos, porque Dios nos está llamando a regresar a casa. Malaquías 3:6 dice, yo soy el Señor, recuerda quién soy y no cambio. Pero ustedes, descendientes de Jacob, por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Y aquí viene el llamado. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios tiene los tesoros de tu corazón, tiene el tesoro de tu vida, o los has invertido aquí en la tierra. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento?